¿Estamos, Jesús? Sí. Vale. Ya estamos todos. Bueno, yo a esta distancia igual me puedo bajar un poco la mascarilla para que me entendáis mejor. ¿No? ¿O tenéis algún problema? No. Lo entendería, con esto del bicho. Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidos. Es el primer taller que se imparte de este tipo en una edición de Tiflo Innova. Voy a ir un poco deprisa, perdonadme, tiempo limitado. Entonces, ¿qué os vamos a explicar aquí? Fundamentalmente, tres partes. La primera y fundamental, la importancia del diseño, por qué creamos ese diseño y cómo se crea ese diseño. Va a ser nuestro punto de partida para la posterior impresión en 3D, ¿de acuerdo? Nuestro objetivo principal siempre va a ser lograr un perfecto e idóneo diseño. Para ello vamos a tener en cuenta unos conceptos mínimos fundamentales. Voy a hablar más que voy a utilizar imágenes por motivos obvios, ¿de acuerdo? Aunque luego todo esto lo voy a hacer con un ejemplo que os va a gustar, sobre todo por cómo vino la idea propuesta y cuál fue el resultado final, ¿de acuerdo? Pero bueno, quiero explicaros unos conceptos mínimos fundamentales, 4 o 5, vais a ver cómo esos conceptos interactúan entre sí, siempre de alguna manera durante el proceso de diseño, ¿vale? Lo primero siempre va a ser, vamos a tener, mi nombre es Manolo, perdonadme, no me he presentado, Jesús es mi compañero, os explicará en la segunda parte del taller, os explicará el laminado de las impresoras que tenéis aquí funcionando, el programa Cura, y luego en una tercera parte, nuestro otro compañero que está allí ahora en la exposición, os explicará las tres técnicas fundamentales que usamos en el CTI para afrontar nuestro diseño y posterior producción, que son la impresión 3D propiamente dicha, que es esta, la impresión en relieve, que son otras máquinas diferentes a estas, que estas no cabían por la puerta, ¿vale? Donde hacemos el braille también, y el corte por láser. Mezclando estas tres máquinas, estas tres técnicas, es como llegamos siempre a los productos finales que habéis visto expuestos en la sala, en el stand del CTI. Habréis visto algún parchís, no sé, el breakar, una rueda de multiplicar, no sé si os habéis pasado, habéis visto algo de todo esto. Bueno, entonces, esto va a consistir las tres partes. Nosotros, nos llegará un cliente, voy a llamar cliente generalizándolo, puede ser un jefe de un departamento nuestro dentro de la ONCE, porque claro, todo esto está enfocado a la ONCE, todos nuestros diseños y nuestra producción. Y dirá, necesito esto, y nos da unas especificaciones mínimas, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Con esas especificaciones nosotros ya empezamos a trabajar. Y lo que hay que tener primero claro es la idea. Dice, bueno, tenemos que tener una idea. Dice, sí, pero es que aquí somos 3 personas diseñando. Perfecto. Cada uno puede tener una idea, una manera de afrontar esa idea para llegar al diseño. Pero la finalidad es única. Ya puede haber 20.000 ideas. Pero tenemos una finalidad única, porque es la que nos está pidiendo el cliente. Y tenemos que lograr la funcionalidad de lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces dice, vale, muy bien, pero yo quiero que mi diseño sea funcional, también quiero que sea bonito, ya tiene que tener una estética, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, que se me cae esto, una estética. Cualquier cosa que compremos en el día a día lleva inherente una estética, ¿de acuerdo? Entonces dice, vale, perfecto, pero cuidado, hay que aplicarla siempre y cuando
no interfiera en la funcionalidad del diseño. Perfecto. ¿Vale? Espera, voy a ver si encuentro aquí una imagen que creo que tenía aquí a mano. Me ha salido la... Bueno, vale, es igual. No está aquí. Está grabado. Bueno, hay que conseguir la estética siempre y cuando no estorbe con la funcionalidad ni con el desarrollo de la producción. Una cosa muy importante en el diseño 3D es que hasta ahora el diseño 3D siempre está enfocado para hacer prototipos. Prototipos que luego se envían para hacer un molde y de ese molde ya se hace la producción en serie. Pero a lo mejor te dicen, vamos a hacer el prototipo, se ha llegado, se ha conseguido, lo mandamos, la empresa X, hacerme un molde de esto. ¿Cuánto vale? Pues mira, el molde de esto vale 30.000 euros. Ya, pero es que yo solo quiero hacer 200 unidades. ¿Cómo amortizas con 200 unidades de algo un molde de 30.000 euros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Acuñar la producción, la impresión en 3D, acomodarla a nuestra propia producción. Con lo cual, no dependemos absolutamente para nada de terceros, de personas o empresas externas. Estamos controlando desde el principio nuestro diseño, todas las fases de fabricación. Podemos en cualquier momento modificarlo. Vosotros imaginaros que hacemos el molde este que os acabo de comentar, ¿vale? Y nos gastamos 30.000 euros en una primera producción, que por la razón que sea la hemos amortizado, que ya os digo yo que no, pero bueno, y coge, se envía al mercado, se vende, y los usuarios de lo que sea que hayamos hecho detectan, vamos a decir, no un fallo, sino una modificación que mejora el producto. Dile a la empresa, oye, modifícame el molde. Pues mira, a ver, ¿qué modificación es la que quieres? Pues esta, no, pues esta no se puede, tiene que hacer un molde nuevo. Ahora, me gasto los 30.000 euros en poner un tornillo más a una pieza. Lo eliminamos. Eso lo eliminamos desde el principio. Empezamos a diseñar siempre con la idea de que en cualquier momento de nuestro diseño, en el paso 1, en el 5, en el 3, en el 9, podemos modificarlo nosotros, acomodarlo, personalizarlo si hace falta, como de hecho se hace en muchas otras cosas, ¿vale? Y no solamente abarata la producción, pues claro, ya lo estamos nosotros directamente en nuestras impresoras. Grabamos los archivos STL, si una pieza como esta que os voy a pasar ahora, voy a decir qué es y cómo surgió esta idea, ¿vale? No solamente producimos, sino, oye, mira, que es que resulta que es que hacen falta dos, nada más que dos, porque hay que llevarlo de muestra a un curso donde sea, porque los técnicos de rehabilitación que le explicáis, ¿tenemos para prestar? No, solo los que están a mitad. No pasa nada, se imprimen dos. Esto no lo puedes hacer en la calle jamás. Siempre te van a pedir un mínimo de unidades. Y suelen ser de miles. O un mínimo de 1.000, por decir algo. ¿Vale? Pues esto lo vamos a controlar siempre desde el principio. Me van a decir, oiga, usted, es que mire, esto que tiene muy bonito, ¿sabes? Que tiene una rueda y tal, pero que lo quiero sin ruedas, no pasa nada. Si las ruedas las he hecho yo también, se las quito. No las imprimo, ya está, apañado. Que las bolas las quiero azules, porque el contraste que me hace el azul con el verde es mejor para esta persona, pues cambio el hilo de la máquina. Así con todo, absolutamente con todo. Materiales, hay que tener en cuenta los materiales que utilizamos, las tolerancias que nos dan esos materiales en estas máquinas son muy importantes. Pues yo tengo que hacer un cilindro que se deslice por un agujero. Si el agujero mide 30 milímetros, no puedo hacer el cilindro de 30 milímetros.
no va a entrar en la vida. Siempre hay que jugar con una tolerancia de décimas. Hay que controlar esas tolerancias en este tipo de máquinas. Y el mismo material muchas veces cambia con el color. Una tolerancia de 2 décimas me vale, y quito el verde y pongo el amarillo, y tengo que utilizar 3, por ejemplo. Hay 3. Esas tolerancias en el diseño son muy importantes. Yo no puedo empezar a producir y luego encajar todas las piezas después de que tengo 1000 piezas encajar y que no encaje ninguna. ¿Sabes? Las tolerancias son básicamente encaje, deslizamiento, giro. Controlando eso, para eso se hacen los prototipos siempre, para eso se toman medidas, para eso se generan los planos también. Voy a poner un plano aquí de lo que os voy a enseñar, lo que pueda ver, porque vais a decir... si quiere abrirse. Todo este conglomerado de piezas que veis aquí, todo, absolutamente todo, está hecho en la 3D. Este producto en concreto está diseñado para colocar todas las piezas en la máquina, que no tenga ningún tipo de voladura. Voladura quiero decir, imaginaros que yo tengo que imprimir ahí, esto lo va a explicar luego mejor mi compañero, ¿vale? Pero bueno, yo tengo que poner la pieza, ¿verdad? Tú que tienes que apoyar la pieza que apoye bien en el plato. Exactamente, en el aire no imprime. Puedes echar soporte, sí, pero ya sabemos luego el resultado, la calidad, no es. Bien, pues todo esto está diseñado de tal manera que yo pongo todas las piezas en el plato, le doy a imprimir. En esta puedo poner las ruedas, que las voy a hacer negras, y allí puedo poner los cuerpos, que los voy a hacer de color verde. Y cuando termine y tenga ya un montón, voy a hacer las bolas. Estas, ¿vale? Porque las voy a hacer de amarillo y tengo que cambiar la bobina. Cuando tenga todas las piezas no tengo más que coger y hacer una curiosidad. ¿Sabéis cómo pegar? Tú seguramente a lo mejor lo sabes, no sé. ¿Sabéis cómo pegamos las piezas de PLA que utilizamos? Esto es una curiosidad, lo digo. ¿Qué utilizamos para pegar una pieza de PLA en otra? Cloroformo. Lo une, no hay manera, vamos. Pero no es fácil con el cloroformo, ¿eh? Hay que ser bruto para poder luego quitarlo. Porque luego te mola. Vamos, el Loctite no lo pega igual. Vale, ya no he dicho el Supergen, he dicho Loctite. ¿De acuerdo? Bien, pues como os comentaba, pues todo esto, habiéndolo diseñado con siempre la vista puesta en la producción, en la impresión 3D y en la producción, porque os recuerdo, nosotros ya hemos acuñado la producción como otro de nuestros conceptos fundamentales para diseñar. Antes se diseñaba para prototipar. Ya se haga el molde. No, la producción ya es para nosotros directamente controlar nuestra producción. Si queremos 10, 10, 20, 20, 100, 100, 300, 300, más se tardará, pero siempre lo vamos a hacer nosotros. Podemos cambiar cualquier característica del producto en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, todo esto que os estoy contando de la flexibilidad del diseño, ¿vale? Para interactuar con él en cualquier momento. Las tolerancias de los materiales que utilizamos. También, en este caso, dado que es diseño para impresión en 3D, hemos cogido este ejemplo. Pero tened en cuenta que si algo tenemos que tener también presente es, a ver, vamos a hacer un prototipo para hacer, voy a poner un ejemplo, el parchís. ¿Por qué digo parchís? Porque lleva corte láser, lleva impresión 3D y lleva impresión relieve. Muchos prototipos, cuando los hacemos, todavía no sabemos qué material vamos a utilizar al final, porque no podemos prototipar con materiales caros, tenemos que hacer pruebas, o incluso no sabemos, aunque prototipemos con el barato,
ya es por necesidad porque no sabemos qué van a querer. Queremos esto, pero vamos a dejar el material para el final. O sea, quiero decir, eso hay que añadirlo a la flexibilidad de nuestro diseño cuando tenemos que tener en cuenta que las tolerancias pueden variar. Que un material puede ser que lo meta en la cortadora y se doble y me fastidie la producción. Que lo meta en la impresora en relieve y con la luz ultravioleta se tuerza, se retuerza. Todo esto hay que tenerlo siempre presente desde el principio de los diseños. ¿Vale? Porque llega al final y dice, pues mira, que viene, hemos conseguido hacerlo totalmente en impresora. Pero a lo mejor que hacemos en impresora es un complemento de una cosa que va en relieve, que hay que cortar por láser y hay que encajar, porque estas tres técnicas siempre van a interactuar entre sí en algún momento también. Se van a combinar. Una vez vamos a utilizar dos, otra una, otras dos diferentes. En muchas ocasiones las tres. ¿Vale? Entonces, fijaros una cosa. Llegó un día una profesora, una educadora de los niños pequeñitos de la 11, entró en nuestra oficina. Y dice, a mí me encantó desde el principio el proyecto porque además me pareció tan sencillo y tan ingenioso lo que hacían. Dice, mira, nosotros utilizamos para enseñar braille a los niños una huevera de media docena con pelotas de ping-pong. Digo, joder, pues la verdad, encima una pelota de ping-pong, la ligereza que tiene, el tamaño que tiene para la manita de un niño y las posiciones en la huevera que no se caía. Digo, joder, pues es que la verdad, digo, ¿qué quieres que te hagamos? Digo, si es que ya solo con eso, digo, a mí es que me parece genial. Dice, no, ya, joder, sí, está bien, pero queremos un juguete, algo con lo que puedan interactuar un poco más, no solo aprender el braille. Y que si se abre, pues que tenga una forma y que si se abre, pues que tenga otra. Y que al abrirse, los que conocéis el braille, exactamente, los que no conocéis el braille, ¿conocéis el braille? No. El braille son 6 posiciones de punto, ¿vale? Esto sería un signo generador, una celdilla braille. Esto sería la letra O. Esto, por ejemplo, sería la R. ¿Vale? Esto, por ejemplo, sería la V. Me sé un montón de letras, ¿eh? ¿Ustedes se dan cuenta? Si dejo solamente la del punto 1, sería la A. ¿Vale? Con esto se genera pues, el alfabeto braille y un carácter tras otro, pues una palabra, pues la frase. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la máquina de escribir de las personas invidentes? Se llama la máquina Perkins, que consta de 3 teclados, de 3 teclas a la izquierda y 3 teclas a la derecha. Entonces, dependiendo cómo se pulsen, hace un carácter en braille en la hoja. Entonces, fijaos, si yo cojo la letra O, ¿vale? Yo abro nuestro juguetito y lo pongo en modo teclado máquina Perkins, ¿qué hago? Pulsando a la vez las dos teclas de la izquierda y la tecla de la derecha, estoy escribiendo la O en braille en la máquina. ¿Me habéis entendido? ¿Verdad? Bien. Pues entonces llegó la profesora y entonces quería esto, pero claro, quería olvidarse un poco de la huevera y algo pues más divertido también para los críos, ¿no? Y tal. Y entonces, pues nada, pues un coche que se haga, pues bueno, vamos a hacer un coche. Bueno, pues nada, evidentemente cogimos, pues empezamos a diseñar, no sé qué, venga, un coche. Aquí tiene ¿hay aquí algo metálico? No sé. A ver, esto no. Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito los diseños, ¿vale? No, tampoco. Bueno, estas ruedas, ¿vale? Esto es posición coche.
¿De acuerdo? Las ruedas giran y giran bien, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Y luego los imanes para que no se le caiga. Pero giro las ruedas 90 grados, se oye un clic. Atención, este clic que estáis oyendo se ha conseguido en la 3D. A que tú sabes lo que estamos... ¿eh? Es complicado, exacto, complicado, pero se puede. 90 grados, aquí, para que no se mueva. Como tiene imán en las ruedas, en la nevera. El niño está en la cocina con su madre y está aprendiendo braille. ¿Que quieren jugar otro poquito? Bueno, pues abren así, en el teclado braille, pues les hemos dado un poquito el diseño de como si fueran... Mira, he dicho que no lo rompían, que hay que ser muy bruto, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? El diseño, como si fuera salas de un avión, ¿vale? Y las ruedas al ponerse así, pues como si fuese los motorcillos, ¿no? Entonces, pues con la mano del niño, pues bueno, también con un poco de imaginación, ¿sabes? Entonces, había una que era una mariposa. Una mariposa, ¿no? Me habían comentado que era similar, se abría también, ¿no? Sí, pero esa era sí. en una pizarra blanca imantada también. Sí. Pero esa creo que la hicieron en el SBO. En el SBO, sí. No la llegué a ver. No la llegué a ver nunca. Pues esta fue la idea que nos transmitió la profesora, ¿vale? Y este fue el producto final. Se hace un prototipo, este está bien, no está bien, se va adelantando, avanzando, viene, nos visita, ahora pues por aquí va muy bien, pues hasta que se termina, se está de acuerdo con los contrastes de los colores, los imanes embutidos no están a la vista, cosa importante para los niños, siempre están metidos utilizando cualquier tipo de hueco, que luego está cerrado. El imán no hay por donde sacarlo en ningún sitio, ni en la rueda. La rueda, para meter el eje, ahora lo voy a enseñar en el programa de diseño, para meter el eje hemos utilizado el hueco donde va el eje para meter primero el imán. O sea, no puede salir por aquí, pega por aquí, pero jamás va a salirse el imán. Ni de aquí ni de las esferas. ¿Vale? Entonces, mirad. Nosotros utilizamos un programa de diseño que se llama... ¿Tú cuál utilizas? ¿Yo el Cura o el Flighter? Sí, no, pero... de diseño. Sí, diseño, Yo sí. uso el de Microsoft, el 3D Builder. Sí. Tienes uno que se llama FreeCAD, Sí. que es bastante potente y es de código abierto. Sí. Hay mucho de código... Hay hasta 10 programas de código abierto bastante interesantes. Quizá a lo mejor hay un par de ellos que son bastante de iniciación. A mí el que me sorprende que sea de gratis, porque para mí no tiene nada que envidiar al 3D Studio, al 3D Studio Max, que yo ese le he usado mucho, le usé mucho en tiempos, sobre todo para animaciones, es el Blender. Sí, claro, Blender es Vamos, es que ese programa sea gratis, yo te estoy alucinando. Entonces, mirad. A ver, aquí está. Mira, esta es, para lo que podéis ver, yo lo voy a explicar de otra manera. Tengo en pantalla la bola que es uno de los puntos, braille, ¿vale? Entonces dice, joder, para imprimir esto, ¿qué es? Tiene que ir dentro de un imán. Si la imprimo maciza o con malla no pasa absolutamente nada. Se puede imprimir fácilmente. Pero es que si está hueca, ¿cómo hago para que haga la curva y el material no caiga? Vamos a hacer aquí una sección. Mira, ¿veis? ¿Veis el interior? ¿Veis esa columnilla que hay aquí en medio? ¿Vale? Evita que esto caiga. Dice, joder, ¿por qué la tienes que hacer hueca? Pues muy fácil.
Porque por estas aberturas, ¿veis aquí que está la mitad del imán? Ese es el hueco del imán, que en vez de hacerlo el techo plano, lo voy curvando para que no se caiga el material, porque esa distancia tan pequeña sí me lo permite la impresora. Esta tan grande de la bola, no, y por eso hago esta columna que llevo abajo, y ves estos dos pequeños orificios de aquí. ¿Y esto qué pinta aquí? Utilizo el hueco y antes de meter el imán y taparlo, por aquí meto los granos de arroz para que la pelota suene. Para los niños ciegos. O bolitas pequeñas metálicas también. Una vez que yo cojo y lo tapo, no se sale ni el imán ni el arroz. Esto es solamente este diseño, pues a lo mejor tuvimos que hacer 7 o 8 bolas hasta que dijimos, no, es que esto es lo adecuado, pero ya está la bola, pero lo estamos controlando nosotros desde el principio. Es que nadie nos va a decir, no, a mí, sí, vendrá un técnico y dirá, pues la bola la quiero que una bola cuadrada. ¿Por qué? Pues porque va a dar la gana a mí que la bola... Pues ya, pero es que el concepto de bola cuadrada como que no cuadra. Me da igual, oiga, que... muy bien, pues me parece muy bien. Tú eres el cliente, pero yo cogeré por dentro y haré lo que a mí me dé la gana, porque soy el que diseña y soy el que tiene prevista la producción. Se acomode a sus exigencias y se acomode a mi trabajo. Entonces, veis que esto, el cacharro este, pues tiene un eje, ¿verdad? Una rueda, gira, funciona, clic, clac, pues lo mismo. Nosotros vamos trabajando poco a poco, pieza a pieza. Cogemos. Aquí está. Aquí tenemos nuestro eje, ¿vale? Son la pieza azul y la verde son simétricas, ¿vale? En este caso, digamos que hemos matado dos pájaros de un tiro, porque si la dividimos por la mitad, como dentro tiene un hueco esférico para acoger al eje de la rueda, pues no la podíamos hacer entera. Pero la parto por la mitad, de tal manera que esta parte es la que apoyo en la plataforma de nuestra impresora y lo mismo hago con esta otra parte, que realmente, ¿vale? Hay que hacer simétricas, que da la opción, luego lo explicará Jesús, cómo da opción de no tener a lo mejor que dibujar y rediseñar el espejo de una pieza. Si es totalmente simétrica, si te interesa tener el diseño, bien. Si no, tú le das directamente a la opción a la impresora y te hace el original y su espejo, ¿vale? Entonces, esto, que no estoy acostumbrado, perdonadme, con las pantallas tan pequeñas, entre que y tengo que estar, esta es, vale, entonces, si yo cojo ¿veis que se ha puesto aquí en rojo el interior? Esto es la unión entre el eje y la rueda, ¿vale? Voy a ver si lo puedo sacar de ahí y lo enseño. Aquí está, ¿vale? Esto va dentro de la rueda y entre medias de la pared de la rueda y esta especie de émbolo está el imán, que de ella no se va a salir, ¿vale? Luego esto lo metemos en nuestro eje, que al juntarlo deja el hueco dentro, y es lo que os comentaba antes, por ejemplo, de las tolerancias que nos dan las impresoras y el material. Claro, si yo cojo la esfera del pistoncillo este que está aquí dentro y lo meto dentro del hueco de los dos ejes
y no le doy la tolerancia adecuada, o no me gira, o la rueda va así. Ya. Eso es importantísimo, claro, o sea, en cualquier diseño, sobre todo con estas máquinas. Vamos, a veces tenemos suerte, ¿verdad, Jesús? Y nos sale la primera. Que decimos, bueno, y aunque sea a las 9 de la mañana, Sí, pero... digo, vamos a tomar un café y para casa. Pero se rompe. Escucha, luego se rompe otra cosa. Sí, luego se Vas rompe. con una y Sí, se va por otro lado. sí, pero bueno, que acertar con la tolerancia. A ver, esto también lo da el día a día. Dice, joder, voy a utilizar peleas. Yo sé que a lo mejor utilizando una tolerancia de 0,2, ¿sabes lo que estoy diciendo? O sea, 2 décimas de milímetro. A ver, o sea, vamos, que pues dice, joder, ya sabes, ya sé que me funciona. Coge y efectivamente te funciona. Otra vez dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? Voy a meterle 0,4 a ver. Y hasta con 0,4, pues no, te va demasiado justo. Y dices, ah, claro, es que también es verdad que estoy utilizando otro hilo, otro extrusor. Lo que quiero deciros, que son... Otra impresora. Otra impresora, exactamente. La impresora, por supuesto. Lo que quiero deciros, hay muchos factores a tener en cuenta, pero ¿están controlados desde el principio? No parece tanto que dices, ahora, ¿cómo voy a tener en cuenta yo todo eso a la hora de diseñar? Sin problema, tú ponte. Que va a ir todo saliendo poco a poco, a medida que lo vas haciendo y lo vas teniendo en cuenta y lo tienes en mente, tienes la idea de lo que quieres hacer, tienes las especificaciones y tienes, claro, 4 conceptos. Voy a controlar mi diseño y sobre todo voy a controlar mi producción. Y tengo en cuenta los materiales con los que trabajo y las máquinas con las que trabajo. Y va a ir todo, a ver, trabajo es trabajo. Es pum, 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 hasta que dices, ya está, conseguido. Pero ver todo como la seda. En ningún momento vas a decir, esto es imposible, jamás. Nosotros todavía no lo hemos hecho. Pero no por nada, porque no se nos ha ocurrido, hemos ido, pum. Luego, otra cosa es que sea viable o no. Por el coste que pueda sobrevenir, porque, bueno, pues sí, pues, joder, pues la verdad que es esto muy bonito, pero joder, pero es que es una putada, con perdón, porque la aplicación pues no va a ser la que esperábamos. Bueno, pues ya está, el prototipo está hecho. Esto es abrir el cajón, si llega un momento, si es necesario, y sacarlo. Bien. Entonces, mirar cómo aquí, ¿veis? Por ejemplo, ¿veis? Este, por ejemplo, es el módulo de la derecha, ¿vale? Tú veas hasta qué punto hemos controlado esto, que esto estaba hecho en 2 partes. Porque como había que meter el imán dentro y ponerle una tapa, para que la tapa no se saliese, hacíamos como un sándwich a la tapa y al imán, y de ahí ya no salía, pero dijimos, no es necesario. Y esto ya se hace de una pieza, y más delgado, y con menos material. Pero eso, ¿qué nos costó a nosotros? ¿Volver a rediseñar? Para nada. Simplemente juntamos las 2 piezas en nuestro programa, hicimos un conjunto, y como conjunto se trata ese cuerpo ahora, no como 2 partes. ¿Ves? En el origen era, ¿ves? Teníamos la parte de arriba del volante, que pusimos el volante en el signo, en el punto braille número 1, ¿vale? Coincidiendo también, porque aquí el volante está a la izquierda, ¿no? Pues un poquito así. Y teníamos la parte de abajo, esta no es, y la parte de abajo, ¿veis? Estos huecos que veis aquí es simplemente para quitar material y tiempo de impresión. Pero esto por abajo plano, para que apoye bien en la impresora. ¿Ves? Y entonces la parte de arriba la ponemos aquí, aquí van los imanes, aquí también de nuevo habría que aplicar tolerancia. A ver,
aquí la tolerancia es más generosa. ¿Por qué? Porque es meter un imán y no es algo que vamos a estar entrando y sacando ni nada que tiene que girar ni nada. Vamos a meter un imán, simplemente nos tenemos que asegurar de que entre, aunque sea presión. En estos casos los imanes, si entra presión, mejor, así nos aseguramos de que no va a salir, ¿vale? Y luego aquí encima, sí, pues va la tapita y la otra pieza encima. Pero ya, como os digo, ya se hace todo de una sola pieza. Y entonces, pues fijaros, a ver, ¿esto dónde está? Ya lo tenía puesto, pero lo voy a enseñar otra vez. Fijaros, un eje en dos partes, lleva 4 ejes, pero es que esto es el plano ya de producción, que esto es necesario hacerlo, ¿vale? Esto ya es trabajo de oficina, que hay que pasar a producción y tiene que ir todo con su planito y todo, no es decir, ¿has visto cómo he hecho esto? Sí, tómame 200, majete, no. Pues lleva su orden, ¿eh? Bien, 1, 2, pero es que resulta que son todos iguales. Que no estoy utilizando un eje para la rueda delantera, otro para la trasera. Este mismo eje, a imprimir, le doy la vuelta y le digo, ¿cuántas me caben en la máquina? Me caben 20. Pum, le digo, cojo una nada más, y le digo, simétrico de espejo. Digo, otras 20, ala, ya tengo todos los ejes. ¿Vale? Y exactamente lo mismo ocurre con todas las piezas. Mira, ¿veis aquí? Van los imanes dentro de la rueda. Eso, ahí embutido, junto el eje, engancho al coche, pongo imán, pongo tapa. Las bolas aparte, los neumáticos, Braicar. Cuando hicimos este prototipo, la profesora se volvía loca. Yo lo entendí después. Tú estás trabajando, estás haciendo algo, estamos haciendo algo que nos gusta, pero claro, lo entendí después, cuando vi, claro. Esto se lo llevaron a la dirección general y a los 2 días un jefe dijo, esto a producirlo inmediatamente. ¿Controláis la producción? Por supuesto. Por supuesto. A la impresora. Tiempo, nada más. Tiempo de impresión. Según van saliendo las piezas. Ese es el gran problema, ¿no? De la impresión 3D, que es el tiempo. Claro, claro. El tiempo, lo que es la producción. ¿Qué implica producción? Implica tiempo, el material, pero a ver, sobre todo que la impresión 3D todavía no está enfocada para grandes producciones. Claro, porque no es plástico inyectado. Claro, exactamente. Que hacen... Cuando yo hablo de moldes, hablo precisamente de lo que acaba de decir él, de plástico inyectado. Entonces es un molde que te aguanta 500.000 grados de temperatura porque lo metes en unas máquinas donde tienes unos orificios y dentro del molde está la forma de lo que vas a sacar. Entonces tú metes plástico inyectado a una temperatura, ¿vale? Bueno, ¿qué temperatura? 215, 250 grados. Pues bueno, claro, porque fijaros, claro, es pelear. Son bobinas de plástico que son totalmente rígidas. O sea, eso tiene que salir fundido. Lo va a explicar Jesús ahora muy bien. ¿Sabes? Que además es un manitas para estas máquinas de cojones. Sí, no. Del programa, además tiene una paciencia al tío cuando le dan por joderse, que es a veces bastante a menudo, ¿sabes? Yo tengo menos paciencia. Yo paso y digo, Jesús, nunca me protesta, hay que decírselo, y hay que agradecérselo. A ver qué pasa. Se pone... Bueno. Sí, claro, pero claro, hombre, qué bueno, claro, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Pues que no pide pan. O sea, tú estás trabajando, si de estas tenemos 4 a lo mejor en el trabajo, pues intentamos dejar una libre, porque en cualquier momento tenemos que levantarnos y tirar una prueba, pues como os estoy explicando, de una tolerancia que necesito para algo. Tengo que tirar una prueba, que me tarda media hora.
enseguida la dejo libre otra vez. Mi compañero, ¿estás tirando? Espera, que voy a hacer una pregunta, te da una, no, pues espérate que lo mío tarda 10 minutos. Y las otras 3, ¡pum!, funcionando. Y luego nos vamos a casa y es cuando dejamos las producciones más largas. Porque son 12 horas las que tenemos ahí. Sí. Es que a colación de lo que está diciendo, ¿Sabes? que yo ahora en el siguiente paso explicaré, pero lo voy a decir ahora porque ya aprovecho la aventura. Cuando imprimes aquí siempre tienes que jugar con un nivel de compromiso. Si tú quieres una pieza de cierta calidad, ya lo veréis por qué, hay que meterle más tiempo. Claro. Pero es más tiempo. Y entonces hay veces que tienes que jugar un poco porque a lo mejor le metes menos calidad, pero es suficiente. Si vas a hacer un prototipo, como dice Manolo, pues a lo mejor media hora está hecho. Pero a lo mejor ese mismo prototipo, varías unos parámetros, sale mejor, sale más bonito, pero te vas a horas. Claro. Entonces, es una cosa que yo ahora más adelante aprovecho y recalco. O sea, Sí. tienes que ver con estas máquinas, sobre todo. Claro, esa es. Compromiso y material. Efectivamente. El material no es muy caro y no influye tanto, pero sí el tiempo. Son Claro. lentas. Claro. Son lentas. Eso es lo que estamos dando. Sí, de compromiso. Exacto. La flexibilidad de nuestro diseño. Estamos hablando. O sea, nuestro diseño. Exactamente. Nuestro diseño tiene que ser flexible en todos los sentidos. Tanto dibujando, como con el material, como con la producción, con todo. Con todo. Porque claro, manejar un diseño no es decir, espérate, que tengo aquí la goma de borrar. Voy a borrar y. No, es todo. Es manejar el diseño, el material, la máquina. Sí, perdona, Jesús, dime. No, puntualizando. La diferencia que está diciendo Manolo es, una cosa es pintar y otra cosa es diseñar. O sea, yo puedo pintar eso, pero luego no es funcional, no está bien. Entonces, muchas veces hay que distinguir bien eso. Que es lo que está recalcando Manolo. Sí, claro, por eso, en todo momento es eso. Una cosa es diseñar y otra es pintar. Exactamente, diseñar. ¿Qué es lo que implica? Implica la flexibilidad en nuestro diseño, manejarlo en toda la fase de producción y en todas sus piezas. Manejarlo todo. La estética, aquí hemos aplicado una estética fundamental. Aquí la estética está más en la funcionalidad, ¿vale? Sobre todo por el eje este que hicimos al nivel, esto sí que fue ocurrencia nuestra y claro, la profesora pues encantadísima, ¿vale? Los colores también hay que elegirlos. Los colores, ¿sabes? Las tolerancias, los materiales y sobre todo, insisto, muy importante, la producción va totalmente ligada a nuestro diseño y a la flexibilidad que hemos aplicado a nuestro diseño. Controlamos absolutamente todo. Fijaros, vas a la calle y puedas comprarte algo o por 50. Si vale 5 euros es porque lo hemos hecho nosotros aquí. No ha tenido que salir a la calle. No hemos tenido que ni el sueldo de 30 nosotros 5 euros, de otra manera 50. Cómo funciona. Espero que os haya... Pero bueno, está bastante aunque está todo que es interesante. ¿Vale? Con otros técnicos y demás por a la hora del trabajo de los materiales. Claro, a ver. Aquí nos estamos... La explicación en lo que es el diseño en sí. Precisamente por lo que tú estás diciendo, porque esto nos decimos, tómalo, tienes, si te gusta bien y si no le echas azúcar. No. Por favor, cuando tengas, emítenos un informe que queda reflejado luego
El 9%, Sí, por no claro. decir el Sí, sí. 100%, son Decimos que sí. Claro. Nos hemos hecho con un color, pero nos hemos encontrado que Adecuado. Posiblemente les gusta otro, que también puede pasar. El tema Si lo catalogas como si el producto tiene más complicaciones. ¿Cómo se llama? Que no me sale. La empresa está. También son cosas educativas, no solo y de uso interno. Aunque mal dicho, pero utilizamos la puerta trasera. ¿Sabes? Para el tema este que has Sí, además preguntado. que no son juguetes propiamente dichos. Provocar ¿vale? Guille, ah, sí. el micro, no te lo Hasta luego. ¿Vale? Tú con tu sueño y fuera. Hay tutoriales, ¿verdad? Que hay. Coge fuera. Porque son puñados. Que simplemente hacer un agujero. Si yo hago el eje entre. Que
Bueno, pues entonces y ahora os voy a explicar en impresión en 3D. ¿Se oye o no se oye? Esto de salir en la tele. Vale. Perfecto. Os voy a decir los pasos que hay para que tengáis un poco como... Se le va a hacer un proceso que se llama laminación. Se genera un fichero que se llama extensión G-code. Donde vienen todas las instrucciones, hay lo que es una... para que la máquina sepa que no tiene que echar material, cuándo tiene que quitar cabezal, no manche, una serie de cosas que iréis viendo. Entonces, concepto claro. Hay que generar un set. Hay librerías en internet que os... Pero un poco lo que decía Manolo. Hay que tener en cuenta para qué vamos, sobre qué máquina vamos a imprimir y con qué características tiene. Porque podéis... Pero a lo mejor tiene unos detalles muy finitos y muy bonitos y esas máquinas no se van. Muy bonito. Pero claro, apoyándolo en algo porque si no se cae. En la mesa, pues así que ese problema no lo... Que Manolo en todo momento os ha ido recalcando. Explicar el cura. Y cómo favor qué empeora en la pieza o qué proceso de laminado. ¿En qué consiste el programa? Es como si ahora va a imprimir, hace una pieza, levanta y va haciendo la pieza. En función del grosor de la capa, haría una capa. Entonces, si esto lo he visto, el talón se aprecia menos. Más tiempo, salen 20 euros, más o menos. Como lo hago. ¿Por qué utilizamos el cura? El cura muchísimos fabricantes porque aquí, tú puedes, hay
programa de entonces hay que calcular unos parámetros. Por ejemplo, que es un programa que es de última. La mayoría de los parámetros que pone por defecto que más se tocan y que entonces, este sería el un poco como a ver en todas las propiedades de lo primero sobre qué máquina elegís la máquina va a ser uno de los más conocidos. Si no, hay que se llama la dimensión del hilo, todo eso, tal. Que genera un coge bueno, te lo vende, ¿no? Porque no cuesta nada, pero de estas que tenemos. ¿Ves? Aquí estas dos impresoras. ¿Veis aquí? Sale para lo que no veis la pantalla. Trabajar con este programa, lo primero. Se ha quedado colgado. Ah, no. Ahora tenéis aquí elegida, ¿vale? Vais a elegir. Podéis tener máquinas con un cabezal o con dos. Cargándolos en un momento. Estas te dejan meter uno de los materiales que se sujeten, luego lo metes en cabezal, tienes que pararlo en los colores, ahora os enseñaré, pues esto. Lo que hacéis es elegir el material que vais a utilizar, pero luego podéis el 0,4 es el veis que tiene más grosor, es el grosor. La mejor forma de verlo es el hilo que es 75. Este no lo digo. Este es de 2,85. Es el mismo, pero luego el 8. Esta es más rápida. De calidad es peor. Con el grosor del hilo lo que vais pintáis a 0,4 milímetros y pico. Con eso vais a fijar. Es uno de los parámetros que vamos a tocar aquí. Del alto, como si las capas, los cortes son menos pasadas en menos tiempo. Paramos un huevo de, perdón por la expresión, en tiempo. Entonces, compromiso de una cosa. Entonces, aquí
tenéis otro que no está ahí, cuando la máquina lo detecta y os dice que no corresponde. Y este sería el otro. Igual. Distintos tamaños en cada cabezal, podéis jugar. Y luego en esta zona es donde están. Ya más adelante os iré. Entonces, luego tenéis una estación que es preparar. Esta la vista. Vale. Ahora os iré explicando. Y luego ya os explico. Vamos a cargar una pieza. Una cosa curiosa de este programa es. Entonces, si os metéis en configuración, viabilidad de ajuste, hay una opción donde tenéis en estado general, podéis cambiar el idioma, impresora y volver a entrar. Ya lo iréis viendo, que te vas colocando en los parámetros, lo que hace cada parámetro y que puede influir y con la idea de qué hace. Podemos abrir el archivo aquí arriba, en un icono, donde os podéis. Arriba del archivo. Y bueno, lo que no veis, parecido a todos los programas, los menús de arriba, tal. Vale. Con la rueda del ratón, ¿vale? Pulsando los dos botones. Entonces, ¿qué opciones tenéis aquí? Bueno, para los que veréis que bueno, es lo que hablábamos. Si está tumbada en la mesa y está apoyada, no creo que se imprima así vertical. ¿Vale? Es lo que hablamos. Una de las cosas, tienes que tumbarla, tienes que girarla, tienes que poner de una manera. La impresión. También se parte de la pieza que pega el cristal suele ser como más finita, tiene un acabado un poco. Aunque hay unos parámetros que tú puedes que se quede un poco más fino y tal, no. Entonces, si por circunstancias queréis, es lo que a la hora de imprimir una pieza también hay que tener en cuenta. Si a mí me interesa que la parte de arriba quede suave porque es la que apoyar en la mesa. Para arriba puede ser la última capa que hagas. Pues entonces, como casi todos los programas pues elegimos la pieza. Pues esta opción es para mover la pieza. Hay otra opción donde cambies el tamaño. Para girarla, para moverla. Espejo. Y luego hay otra que sale sobre hay otra opción que es la de coger una pieza y decir, oye, pues que que no va a dar problemas. Vamos a tumbar la pieza. Veréis, y si no.
cuando hagamos la mesa, la podemos empieza a colocar.
pero ese cubo podéis estar hasta mañana. No, 24 horas, sí, puede estar 12 horas perfectamente imprimiendo. Entonces, un poco, vuelvo a recalcar lo de antes, o sea, un poco de lo que queréis hacer, y que cuando haces un prototipo rápido para ver qué tal, pues tal. Entonces, la densidad de relleno se pone aquí, y luego lo que hablábamos de patrón. Patrones, hay muchísimos patrones, que es la forma en que rellena. Según el patrón, es más duro, es mejor patrón, y entonces podéis poner menos porcentaje, tal. Hay algunos que sí, sí parece que se consigue algo, hay otros que yo no termino, pero bueno. Y entonces existe una tabla, en función de esto, y de los parámetros que tenemos hasta ahora, a ver dónde estáis, corazón. Vale, hay una tabla que más o menos te hace un poco la idea de combinar un poco con todo, ¿no? O sea, si vamos a trabajar con maquetas, te dice que la resistencia es baja, son más frágiles, la densidad se suele trabajar de 0 al 15%, y los patrones que se suelen utilizar es de línea y zigzag. Que vais a hacer una estándar, que es una resistencia media, pues los porcentajes de densidad, pues entre 15 y 50, y aquí os comenta pues rejilla, triángulos, hexagonal, que al final son polígonos. Exactamente, os voy a decir lo que es un material natural, es un poliéster de materiales naturales y renovables, de maíz, son de maíz, o trigo probablemente también valga, son varios ejemplos. Y entonces, lo que hablamos de la temperatura, él te recomienda esa temperatura, pero sí es verdad que te dice que si tiene que estar seco, no sé qué, en habitaciones con más temperatura o los cambios de corriente también afectan un poco, sí afectan, pero bueno, también es un poco ver también la máquina. Nosotros tenemos máquinas que sabemos que con 10 grados más, una de ellas, la alta, con 10 grados más, funciona mejor que la otra con 10 grados menos. Eso, pues eso, simplemente, pero sí tenéis que tener en cuenta. Y luego, esto es el PLA, que trabaja ese material, también se puede imprimir en nylon. El nylon utiliza otra temperatura diferente. Y luego la otra opción que hay, lo de la temperatura de la placa, es no todas las impresoras, pero la mayoría tienen la cama caliente, que se llama, que es la base es caliente. Eso ayuda a la adherencia, o sea, que la primera capa que se haga, aparte de hacerla más gorda, aparte de que ahora veremos que se le puede poner como una especie de faldas para que ayude, aparte de tal, eso también ayuda a que esa capa, esa primera capa quede más adherida. Pero no todos los materiales, o sea, no... vale. No, temperatura de primera capa y temperatura. Vale. Es que me faltan unas temperaturas por poner. No, el nylon, por ejemplo, no es necesario la cama caliente, reacciona de otra manera, o sea, el nylon, y luego policarbonato, el PET, ¿ves?
son muy sensibles a las corrientes de aire también, dicen, tal. O sea que lo de la cama caliente, un poco en función del material que vayáis a utilizar. Con pla, ¿se puede poner o no se puede poner? Pero si la tiene, ponerlo, porque va a favorecer. A ver, voy a añadir otros parámetros que no están aquí. Impresión de capa inicial. Espérate, ¿por qué no están añadidos? Ah, vale. Vale, capa inicial y capa... Vale. Temperatura de la capa de impresión inicial. Vale. Perdonad. Vale. Existe otro parámetro que podéis configurar, que es la temperatura de la capa. El material se va a instruir a 200 grados, 220, pero sí podéis jugar también un poco con que la capa inicial tenga más temperatura que el resto de la capa que el resto de las capas que se van a hacer, por el mismo concepto de antes, va a quedar más fundido, se va a pegar más a la mesa, etcétera, etcétera. Y luego hay otra opción en la que fijas X capas por encima, en la cual la temperatura, para no pasar de una temperatura muy caliente a una más fría, se va como gradualmente, cada capa va ajustando la temperatura para llegar a la temperatura que hemos fijado y con eso se imprime. Todo esto, os comento, nosotros imprimimos con los parámetros por defecto y si sale la pieza bien, perfecto, pero hay veces que hay que tocar porque, sobre todo en piezas que sean muy grandes, el efecto que se levante las puntas y tal es muy típico. Velocidad. Voy a quitar este. Otro parámetro, la velocidad. Aquí la velocidad va a influir, o sea, la velocidad es la velocidad con la que el cabezal se va a mover. Pues un poco, la diferencia en que vaya más deprisa y más despacio es la calidad. Contra más despacio, pues la calidad... Joder, macho. Perdonad. Contra más despacio, pues la calidad es mejor, pero volvemos a penalizar en tiempo y entonces pues lo que mantengo durante todo el curso, compromiso. Tenéis la velocidad de relleno. Aquí lo que se suele hacer, aquí por defecto vienen todos con la misma velocidad, pero hay veces que el relleno puede ir más deprisa, porque el relleno, si queda más feo o queda tal, sigue siendo funcional. Entonces hay veces que le metes un poquito de velocidad al relleno y empiezas con mucho relleno, pues se ahorra tiempo y material, pero bueno, sobre todo se ahorra tiempo. Entonces es otro parámetro que hay que tener en cuenta, que podéis tocar y mejorar. Y luego, ya está. Y la velocidad, y lo de la velocidad de la pared exterior. La velocidad de la pared exterior también se toca para mejorar la calidad. Interesa que sea lento sea lenta la primera capa, que sea más lenta lo de fuera, luego ya el resto pues lo hacéis más deprisa, por decirlo de alguna manera, y el relleno más deprisa. Entonces conseguís una pieza que estéticamente está bien y por dentro un poquito más fea, pero bueno, pero es funcional y por dentro no importa. Entonces, con todo esto, aquí no va a dar tiempo, pero si cogéis una pieza y empecéis a jugar con eso, veréis como el tiempo de impresión varía bastante. Desplazamiento. Vale, en desplazamiento hay dos opciones que salen por defecto, que están habilitadas por defecto. Lo que pasa es que os voy a comentar por qué son y para qué sirven. Una es habilitar la retracción. La retracción consiste en que cuando el cabezal está imprimiendo en un sitio y se tiene que desplazar a otro sin imprimir, si tú el material no lo retraes un poco, va cayendo hilo en el trayecto, va cayendo y te va manchando la pieza. Entonces, por defecto viene, hay veces que te interesa quitarlo, pero normalmente no, pero bueno, que sepáis que sí, jope, vais a perdonar, pero... Edu, no puedo ahora, ¿vale? Venga. Entonces, siempre viene por defecto, pero bueno, si alguna vez, por lo que sea, se desactiva y veis que está soltando hilos, mirad a ver porque a lo mejor se ha desactivado esto, es importante. Y luego otra cosa que llaman salto en Z. Vale, lo del salto en Z es igual, viene por defecto, pero os puede pasar. A la vez que hace la retracción, la máquina baja un pelín para que no roce, para que no arrastre material, sobre todo en piezas que son muy finitas y muy delicadas, hay veces que al mover el cabezal te la tira.
te la mueve y ya se ha ido el espárrago. Entonces, esto normalmente viene activado, pero bueno, que sepáis que si os pasa algo, puede ir por ahí los tiros. Bueno, en impresoras que la cama sea, que tenga un eje la cama, quiero decir, que no sea el cabezal el que baja. No, te sube el cabezal. ¿Sabes? Porque, a ver, sí, el eje Z lo tienes que tener, bien sea la mesa o bien sea el cabezal. Entonces, en este caso, la mesa baja o el cabezal sube. Pero lo que hace es separarlo, un poco, para evitar eso, para evitar el roce. Porque la capa anterior ha podido tener, aunque tú no, si lo tocas con el dedo lo ves, pero a lo mejor ha tenido como bultitos. Y esos bultitos, cuando se mueve el cabezal, lo roza y te tira la pieza. Estamos hablando de un material que se quema y es un hilo fundente. Lo sorprendente es que salga también. O sea, las cosas como son. Vale, refrigeración. Vale, también viene por defecto activada. Y igual, las refrigeraciones, ¿qué pasa? Si tú imprimes una capa y a continuación imprimes otra, si esa capa no se ha secado lo suficiente, la otra lo que puede hacer es aplastar la capa. Al caer la otra encima, te la aplasta y te la deforma, entonces ya no sale bien. A lo mejor la pieza sale, pero sí es verdad que cuando la tocas se nota que hay algo ahí y no sale tan bonita como podría salir. Entonces esto normalmente está activado. Lo comento igual que de otros parámetros. Si veis que pasa algo, echar un vistazo a ver si es que se ha desactivado por lo que sea o sin querer la habéis desactivado. Y bueno, luego podéis configurar la velocidad, pero es que al final la velocidad también está relacionado con eso. Básicamente, aquí lo importante es que tengáis en cuenta que tiene que estar soporte. Vale, soporte es lo que hemos estado hablando antes. En piezas que... Porque claro, ellos... tú no puedes imprimir en el aire, entonces las piezas que tienen algún tipo de voladizo, le tienes que colocar una estructura, que es como un andamio, literalmente es un andamio, que va ayudando a que la pieza tenga donde apoyarse para hacerse la pieza, si no, pues se caería. En esta parte, pues podéis configurar los parámetros que vienen, que más o menos se suele utilizar, pues vienes el ángulo, tú fijas a partir de qué ángulo tiene que empezar a aparecer soporte. Hay máquinas que por lo que sea te permite un poquito más de inclinación, otras te permiten menos, pues eso de lo que hablamos, un poco conociendo la máquina, pues le vas a poner más o menos soporte. Y luego también puedes cambiar la forma en que hagan el soporte, que si es en zigzag, que si no sé qué, igual, todo eso te va a favorecer más o menos a que sea más estable la pieza y tal. Y luego hay otros dos parámetros que también se tienen en cuenta, es, claro, el soporte apoya sobre la pieza. Entonces, cuando tú retiras el soporte, se puede quedar marcas en la pieza. Entonces, puedes configurar, hay dos opciones, bueno, la opción de distancia Z al soporte, puedes hacer que esa unión sea lo más mínima posible. La habilita y es lo mínimo que te va a garantizar, o a lo mejor no, escucha, que a lo mejor la activas y la pieza tiene mucho peso arriba y se vence. Eso, pero muchas veces hay que jugar con eso. Este soporte, cuando utilizas soporte del mismo material, estas impresoras y otras, hay un soporte, que es lo que he comentado antes, que ese soporte lo puedes hacer con el otro cabezal y es un soporte que lo echas en el agua y se diluye. Entonces, pues, ya no importa tanto si apoya, si no apoya y no se va a quedar marca, pero son materiales especiales que hay. Luego, la otra opción que hay es la adherencia a la placa. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, vale, pues ya resumo esto y ya está. Jesús. Sí. Sí, ya termina tú. Bueno, sí, lo único es... Termina tú porque no da tiempo más. Vale, no, yo termino rápido. Soporte. Espera, voy a poner para que se vea esto. Vale, soporte, cuando dicen soporte, todos los sitios necesitan, no sé qué, no, adherencia a la placa, y el soporte es lo que acabo de comentar. La adherencia a la placa es, bueno, lo que veis, lo veis, si no, la placa se le suele poner en la primera capa, hay veces que le colocas como otra capa pegada al borde, que lo que hace es darle todavía más solidez a la primera capa para que no se despegue. Esto
hay placas, hay la mayoría, bueno, es que depende de la pieza, pero bueno, esto tenéis que valorar si se hace o no se hace. Tenéis la opción esta, tenéis una opción que lo que hace es como un borde pero que no está unido, que ese sí os lo recomiendo siempre. Si no hacéis esta, os recomiendo la otra, porque esa lo que hace, ¿para qué sirve eso? Llega el cabezal suelta unas gotitas en una esquina, se mueve, y entonces hace como un recorrido que lo que te garantiza es que el material fluya bien. Durante ese recorrido de 2 o 3 líneas antes de empezar a imprimir, el material ya se ha cargado bien, ha fluido, y entonces cuando se ponga a hacer la pieza, te la va a hacer bien, porque te puedes encontrar, si no haces eso, que la primera capa de la pieza no salga bien y te va a salir mal. Y eso es poco tiempo, normalmente es poco tiempo. Y luego hay otra adherencia, cuando las placas cuando la base no es plana, o no cuando no sea plana, sino hay algunas veces que hay piezas que se despegan con mucha facilidad, y entonces lo que hace es colocar una especie de andamios, pero a toda, o sea, hace como una estructura y luego encima coloca la pieza, y eso en X piezas funciona, consigues que no se despegue. Y por mi parte, nada, esto es lo del doble, y luego hay una opción de doble extrusor. Bueno, pero esto, lo del doble extrusor es cuando tienen dos cabezales, pues tienes que habilitarlo y puedes jugar, todos los parámetros que os acabo de decir, puede ser independiente para un cabezal o para otro. Eso ya, pues en función incluso del material que pongáis, o eso ya es un poco tal. Vale. Hasta aquí ya hemos tocado los parámetros, hemos generado, ya termino, porque ya hemos generado la pieza. Hay una opción que es la que se va a segmentar, os dice el tiempo y el material que vais a utilizar, y desde ahí lo salváis a un fichero que se llama G-code. Ese fichero, o bien, en este caso, se hace por USB y se pincha en la máquina, y luego en el menú de la máquina elegís. Esta máquina también te deja, lo que pasa que aquí no, si esta la conectas por internet, tiene su dirección IP y le mandas el fichero y ella lo guarda, eso ya tal. Esta máquina, por ejemplo, tiene una cámara que con una de las opciones que hay en el Cura puedes estar viendo cómo está saliendo la pieza y no estás al lado de ella. ¿Vale? Tiene una pantallita, como se ve ahí, que vas controlando. Claro, en esta pantalla es donde haces que cargue el material, donde eliges lo que quieres imprimir, la configuración de la máquina. ¿Sabes? Aquí puedes cambiar temperatura, puedes cambiar la velocidad también, aunque lo puedes cambiar aquí, pero aquí también lo puedes cambiar. Y por mi parte, y ya está, o sea, por mi parte el Cura sería esto. Entonces, resumiendo rapidito es, generáis un STL, se genera un G-code, que es un fichero, que es el que se mete aquí, y es el que se imprime. Y ese sería todo, vamos, sería tal. Y ya está, lo único, la siguiente parte que faltaría, que es lo que comentamos ahora, que iba a haber una siguiente parte, Es el manejo de la máquina. es cómo sería el manejo de la máquina, para que nos hemos ido en tiempo. Así que, si tenéis alguna duda, si no, pues ya hemos terminado. Muchas gracias. Muy bien, No, gracias. nada. Esperar un momento, si eso dejará ahí. Como si os queréis llevar alguna pieza de estas para que... Hombre, sí, claro, lo recuerdo, claro. Tomar estas. Estas son las que hemos estado imprimiendo antes. No sé si tenéis por ahí. Nada. Alto contraste. Gracias. Vale, muy bien. ¿Alguien más tiene? ¿Alguien? ¿Tú? Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Vamos a ver.